Bienvenido, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juani? Muy buenas tardes, después de tanto tiempo. Es cierto, ¿cómo te ha tratado la semana? Con mucho frío en principio, pero también con muchísimas novedades. ¿Me ves diferente? Sí, un poquito, más emponchado. ¿Cómo? Más emponchado. No, vacunado. ¡Ah, es verdad! ¡Felicitaciones! Me vacuné el 9 de julio. El día, mira vos, Sí, de la independencia. Puse el brazo por la patria. ¿Y cómo te sentiste? Perdí el apetito. Hice una consulta médica y me dijeron que no tenía nada que ver. Igual que yo pierda el apetito, es algo rarísimo. Para quien me conoce lo sabe, por algo te reís. Y tuve un poquito de fiebre, pero la verdad que fue esa tardecita. Y en la madrugada, ya el otro día me levanté sintiéndome medio, pero a lo largo del día me empecé a sentir, quizá no recuperado del todo, pero ya el lunes vine acá, hice vida normal. Todavía no me creció la joroba que anunciaba la nata que te... Pero no, porque me tocó la Sputnik. ¿No se te pegaron imanes tampoco? No probé por las dudas, pero creería que no. No, bueno, fueron síntomas leves entonces. Fueron síntomas leves, ¿puede ser? Sí, Bien. muy leves, un poquito de fiebre, pero perfecto, recuperado. Y Bien. listo para escuchar tu columna, que la estábamos debiendo del viernes pasado que no vine, así que mucha gente está esperando seguramente para escucharte. Bueno, una columna un tanto reflexiva, Bien. si podemos llamarlo de alguna manera, porque lamentablemente ayer Argentina llegó a los 100.000 muertos por coronavirus en nuestro país. ¿Sí? Antes de ayer, perdón. Antes de ayer, Sí, perdón. sí. Una verdadera tragedia, ¿sí? El gobierno nacional decretó al respecto 5 días de duelo nacional por el fallecimiento de 100.000 argentinos desde el inicio de la pandemia. El texto que lleva la firma del presidente expresa a la familia de las personas fallecidas las más sentidas condolencias del gobierno nacional. En los considerandos de las medidas se expresa que cada una de esas personas tenía un nombre, una vida, familiares, amigos y afectos. 100.000 muertos en el periodo de mayor vacunación. 100.000 muertos, pero ningún argentino se quedó sin atención médica. Entonces surge ahí una gran paradoja que lleva a preguntarnos qué pasó en el camino. Claro. ¿Pudo ser distinto? ¿Pudo ser mejor? ¿Pudo ser peor? Bueno, yo creo que todas las respuestas son válidas. Como todo, obviamente en la vida, para comprender el presente, primero debemos hacer un poquito de historia. Recuerdo que en la primera etapa de la pandemia la cuarentena funcionó para preparar el sistema sanitario e impedir la circulación del virus. Pero lamentablemente al poco tiempo la unidad nacional se rompió. El presidente en esa época rondaba el 80% de imagen positiva, era altísimo. Porque bueno, básicamente decidía priorizar la salud por un lado y además sostenía económicamente a los sectores informales con el IFE y al privado con el ATP. Bueno, con la oposición política desarmada fue muy claro. Los medios hegemónicos de comunicación creo que encendieron las alarmas y marcaron la agenda que claramente Juntos por el Cambio no podía representar. Una suerte de oposición, pero de los medios. Entonces, bueno, el eslogan de la cuarentena más larga del mundo comenzó a calar, claramente. Los runners salieron a correr, algo ilógico. Luego, ya de manera más grave, las marchas contra la infectadura, entre comillas, fueron un poco más multitudinarias en un contexto de pandemia muy grave. Y claramente la subjetividad de los individuos se acopló a lo que observaban para seguir el mismo modelo. Esto de circular libremente por todos los espacios posibles. Entonces, bueno, las medidas se fueron relajando, el virus se fue expandiendo y para cuando los argentinos se dieron cuenta, la curva de los contagios ascendió abruptamente para octubre y noviembre del año pasado. Yo creo que la cuarentena funciona, no hace falta leer papers para darse cuenta que cuando se aplicó la curva se aplacó. No es que la cuarentena en Argentina no funcionó, sino que no fue tal. Sino ¿por qué llegamos a 100.000 muertos? Con el diario del lunes podríamos decir que se podrían haber mantenido la cuarentena con más asistencia económica, que de hecho se hizo, o con quizás válvulas de escape para que la gente pueda despejarse en los parques, que también se fue permitiendo con el tiempo. Sí. Digamos que todo fue consensuado en el marco democrático. Hubo predisposición del gobierno nacional. Pero cuando hay intereses ajenos, la unidad no es posible. Y la unidad en estos tiempos es fundamental. Para esa misma época del 2020, octubre, noviembre, como recién mencionábamos, aparecieron las primeras luces de esperanza.
Rusia, Estados Unidos, China, bueno, las grandes potencias también de Europa, comunicaban al mundo que era posible desarrollar una vacuna contra el coronavirus. En este análisis que estamos haciendo de la pandemia y cómo llegamos a los 100.000 muertos, el gran acierto, sin lugar a dudas, de Argentina fue apostar por la vacuna Sputnik V, una tecnología diseñada por el Centro Gamaleya, institución creada en 1891, y con una amplia experiencia en el rubro. O sea, se apostó por una institución confiable, no fue a ciegas como muchos en esa época decían. A las vacunas adquiridas por el gobierno, que podemos renombrar, AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm, Moderna ahora, se suman también aquellas que en la Argentina participan en algún eslabón de la producción. En la de AstraZeneca se elabora la sustancia activa, mientras que en Sputnik, Richmond, el laboratorio, se encarga de la última fase de fraccionamiento y envasado, así como también las que diseñamos por cuenta propia. La Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de La Plata, el CONICET y el Instituto Leloir, cada cual por su parte, desarrollan actualmente las fases preclínicas con buenas perspectivas de ensayos clínicos hacia 2022. Contar con una vacuna 100% local nos daría autonomía y experiencia acumulada para la producción pública de acá en adelante de medicamentos, de drogas para tratamientos específicos en el futuro. Sin embargo, no debemos dar la batalla por ganada. Todavía se puede observar, lamentablemente, un sector minúsculo, pero con mucho poder de ruido, que continúa deslegitimando las vacunas según el país que la desarrolle. Si es China, se mira con recelo. Si es de Estados Unidos, se la avala completamente. Y merece un párrafo aparte lo que sucedió con la vacuna rusa. Al principio fue un veneno y la inscripción a la vacunación fue baja. Sin embargo, cuando una revista europea la legitimó, como si fuera la ANMAT, el nivel de inscripción aumentó. Por eso remarco esto de que no demos la batalla por ganada. Para poner un ejemplo, escuchemos el poder de los medios. En relación a las inscripciones, los datos que se obtuvieron de la campaña de vacunación masiva que se llevó a cabo el pasado fin de semana con las postas itinerantes acá en Bahía Blanca, para no irnos tan lejos, es sorprendente estos datos de las inscripciones. De los 1.651 vecinos y vecinas que se acercaron para recibir las correspondientes dosis, la mitad de ellos, no estaban inscriptos previamente. O sea que los tuvieron que vacunar en el momento, inscribir en el momento. Y uno se pregunta por qué no estaban inscriptos. Tuve la oportunidad de dialogar con los agentes sanitarios que están en el triage, en la prevacunación, donde te anotan todos los datos, y nos comentaban que la mayoría alegaba tener cierta desconfianza. Esa fue la palabra que más se utilizó. Tenía desconfianza los vecinos de Bahía Blanca. Pero bueno, como vieron que en el club del barrio se estaba vacunando libremente, se acercaron al mediodía, a la tarde y se vacunaron. Pero uno se reflexiona y se pregunta de dónde viene esa desconfianza. Lo dejo como interrogante, ¿no es cierto? Podríamos entonces decir que la vacunación fue uno de los mejores aciertos del gobierno nacional y provincial durante toda la pandemia. Los ejemplos en la región son claros. En Bahía Blanca las cifras de casos se está bajando. En cuanto también a la caída de casos, la provincia de Buenos Aires registró un nuevo descenso por 7ª semana consecutiva, 21% respecto a la semana anterior y 61% respecto al pico de la segunda ola. Los casos están bajando. Incluso los hospitales públicos y privados registraron una constante disminución de la ocupación de unidades de terapia intensiva, lo que comúnmente se llama UTI, se redujo en un 40%. Lo mismo sucede con las derivaciones, que bajó en un 70%. Y por otro lado, también van surgiendo noticias muy positivas. El gobierno nacional en este sentido, y también el provincial, está acertando con la vacunación. 6 partidos que integran la región sanitaria 1 ya son calificados como ciudades protegidas. Que es más o menos la mitad, ¿verdad, Ale? Sí, de 15 ya 6. Bien. Vamos bien encaminados. Sí, y muchos se incorporaron de una semana a la otra. Exactamente. Bueno, ¿cómo se cataloga ciudad protegida a un partido? Luego de inmunizar a más del 95% de su población con al menos la primera dosis. Para que la gente sepa, para que los oyentes que nos estén escuchando quieran saber, son Adolfo Alsina, Adolfo González Chávez, Puan,
Torkins, Guaminí y Montermoso. Está bien, son poblaciones chicas, pero ya casi todos sus habitantes están inmunizados con una dosis por lo menos. Respecto a estos partidos, ya tienen vacunación libre para mayores de 18 años, ¿sí? De hecho, este fin de semana en Torkins y Saavedra, que también está a punto de ser considerada ciudad protegida, lo están implementando con postas itinerantes. Ajá. Así que va muy bien la campaña de vacunación. También hay que decir que si bien son poblaciones chicas, en muchos casos es poblaciones diversas, con lo cual también ha tenido la dificultad de instalar diferentes vacunatorios en diferentes localidades o lograr que la gente se traslade. Bueno, No es la poca característica del sudoeste bonaerense es que tiene partidos muy grandes y las localidades se encuentran bien distantes. Sí, y el caso de Puan, por ejemplo, Puan, Exacto. Digamos, está... La gente que vive en Puan por ahí tiene más relación con gente de otros partidos que con de Tarregueira, que es parte del mismo partido. Es, digamos, muchas veces hasta hay poca conectividad dentro del partido. Por eso hay que destacarlo, porque la idea de las postas itinerantes es una muy buena medida, muy buena medida. Es decir que con este ritmo de vacunación, por obviamente la fluidez de dosis, entre las que llegaron y las que van a llegar, en 2 meses más o menos tendría que estar inmunizada toda la población bonaerense. Esto es algo que resaltó el ministro de Salud, Daniel Goyán. Ya el próximo desafío para el futuro estará puesto en completar los esquemas de primera y segunda dosis e inmunizar a los menores de 18 años. Gran desafío si los hay, gran desafío. Si la meta es conseguir la inmunidad de rebaño, se necesita que el 70% de la población esté inmunizada. Respecto al análisis que estamos haciendo por el lamentable fallecimiento de 100.000 compatriotas, es necesario destacar que el gobierno comprendió cómo debe manejarse en algunos aspectos. Vamos a poner un ejemplo. La capacidad de negociación y consenso mutuo con los laboratorios norteamericanos mejoró notablemente, a tal punto que Argentina firmó un contrato por 20 millones de dosis con el laboratorio Moderna de Estados Unidos. La firma de este contrato es importante porque permitirá al país acceder finalmente a las dosis habilitadas para uso pediátrico. Si bien la FDA, que es el ANMAT norteamericano, aún no autorizó la vacuna de Moderna para menores de 18 años, se descuenta que en breve lo hará. O sea que cuando Argentina empiece a recibir estas dosis, estas 20 millones de dosis de Moderna, si en ese lapso la FDA lo autoriza, ya estaríamos aplicando dosis para menores de 18 años. Estas vacunas modernas se aplican entre 12 y 18 años. Previa aprobación de la ANMAT. Exactamente. FDA y ANMAT. Claro. Esos son los pasos. Bueno, tras la firma del acuerdo con el laboratorio Moderna, en los próximos días llegarán unas 3.500.000 dosis como parte de la donación del presidente norteamericano Joe Biden. Ojo, una cosa es el contrato y otra es la donación de Estados Unidos. En este caso, de las 3 millones serían las dosis que vienen por donación. Pero bueno, el contrato permitió agilizar esa donación, ¿no? Respecto a completar el esquema de las segundas dosis, para tranquilidad de muchos y muchas, el laboratorio argentino Richmond ya está avanzando en su producción y la posterior autorización. Además, consiguió la aprobación de la Comisión Nacional de Valores, que le permitirá buscar el financiamiento necesario para la construcción de una nueva planta. Y además vamos muy bien con este laboratorio, porque ayer incluso el Instituto Gamaleya aprobó el primer lote de vacunas Sputnik V producidas en la Argentina. Son 140.000 dosis del componente 1. Solo resta la aprobación de la ANMAT, otra vez. Es decir, el gobierno argentino está acertando muchísimo en su política de vacunación. Pero intentemos, en esta columna especial, porque va con mucho respeto para los 100.000 fallecidos, seguir aprendiendo desde un humilde lugar, de forma colectiva, para que no haya más contagios y por ende más muertes. Está claro que el virus no se irá por un tiempo, aunque haya una gran política de vacunación. Por lo tanto, debemos seguir protegiéndonos de todas las maneras posibles. En este sentido, la variante Delta ya entró al país, aunque no hay circulación comunitaria. Esto ocurre porque el gobierno provincial, por ejemplo, adecua a tiempo las medidas restrictivas. Según la provincia, aquellos que vuelven del extranjero deberán pagarse el PCR y el alojamiento en un hotel por 7 días. Si no cumplen, además serán multados. Yo iría un poquito más fuerte, pero bueno, reconozco que se están implementando las medidas adecuadas para retrasar
el ingreso de la variante Delta. Si observamos al Reino Unido, que probó todas las tácticas posibles, deberíamos aprender cómo se están manejando. Allá tienen el 60% de la población vacunada, pero también tienen hace un tiempo a la variante Delta dando vueltas. Desde mi humilde punto de vista, creo que se confiaron demasiado, permitieron que los estadios se llenen, lo vimos en la Eurocopa de fútbol. Liberaron el uso de barbijos en determinados lugares y terminaron con las cuarentenas estrictas. ¿Resultado? Volvieron a crecer los casos, aunque sin muertes, pero los casos crecieron. Entonces, ya para ir finalizando la columna y en honor a los 100.000 argentinos fallecidos por COVID, a sus familiares y a los agentes de salud también que están en primera línea, creo que deberíamos aprender del pasado para estar un poquito más unidos en el futuro. La unidad de la política con los científicos, los trabajadores de la salud es un ejemplo del que debería prevalecer. Se ha articulado muy bien, se está trabajando muy bien con los agentes sanitarios, hay vacaciones, hay aumentos de sueldo, los hospitales se equiparon. Entonces eso a los trabajadores de la salud, digamos que es una manera de reconocerlos también y que se sientan más motivados para seguir atendiendo a la población argentina. Pero miren ustedes si hubiéramos invertido en salud en la gestión anterior, si los trabajadores sanitarios hubieran estado reconocidos y si el Ministerio de Salud nunca se hubiese minimizado hacia una secretaría. ¿Hubiera sido necesario tanto esfuerzo en el camino? De esas cosas también tenemos que aprender. Y en relación al gobierno, con la sociedad, deberíamos también pararnos por arriba del negacionismo que pregona un determinado sector de la sociedad, esos que utilizan la retórica y los datos para confundir y generar divisiones. Ya para ir terminando y no quitar más tiempo, debemos seguir utilizando el barbijo, no asistir masivamente a bares o fiestas. Debemos también confiar en todas las vacunas y por sobre todas las cosas estar unidos. No lo digo solamente yo, lo dice también, basta escuchar al director general de la Organización Mundial de la Salud, que volvió a instar a la unidad para lidiar con la pandemia colectivamente desde un punto de vista moral, epidemiológico y económico. Bueno, les mando un gran abrazo respetuoso, y lleno de comprensión y de todo el amor posible para todas las personas que lamentablemente transitaron por la enfermedad o han perdido a un familiar o a un conocido. Más unidad, más confianza en las vacunas y a seguir teniendo cuidado de ahora en adelante. Comparto todas y cada una de tus palabras, Ale, y bueno, acá la reflexión que hice yo al cumplirse este número redondo, que no debería llamarnos a otra reflexión que la de cada muerto en el día a día, es que no se le puede facturar a un gobernante estos 100.000 muertos. Y recordé un audio de acá de nuestro intendente Héctor Gay cuando decía que era saludable movilizarse en contra del gobierno. Digo, ¿cuántos le podríamos facturar a Gay? Pero no vamos a hacer eso. Me parece que nadie tendría que hacer política con la muerte y realmente es una tragedia y nos afecta a todos por igual. Antes de darle el cierre a esta columna, te quería hacer una consulta que nos llega. Tiene que ver con las inscripciones, ¿no? Una oyente nos pregunta, espérame que perdí el mensaje, no esto es Radio en Vivo puede salir mal. Dice que tiene un familiar que la aplicación Vacunate PBA no le toma el número de ciudadanía. ¿Qué tiene que hacer en ese caso? Bueno, en ese caso también se puede seguramente consulta para ver si recibió un turno o por la inscripción. ¿Por cuál es? Para la segunda dosis. Está bien, entonces recibió la primera dosis. Sí. Bueno, otra manera de consultar es entrando a la página Buenos Aires PBA, el lugar donde se inscribió, sí. Ir a la tercera solapa, como lo hemos dicho en otros programas, donde dice Portal de la Ciudadanía, consultar turnos, hace clic ahí, va a la sección donde dice RENAPER, le va a aparecer AFIP, ANSES y RENAPER. La más fácil es RENAPER. Otra vez clic nuevamente, pone el número de DNI, número de trámite, el sexo de la persona y ya puede entrar a consultar no solamente el turno, sino también a realizar alguna modificación en cuanto a la inscripción. Esa es otra manera también de poder consultar los turnos. Y como siempre decimos, si hay alguna otra duda, pueden dirigirse a la Región Sanitaria 1, que queda en Moreno 267, es el brazo auxiliar del Ministerio de Salud, y allí seguramente los trabajadores de Región Sanitaria la van a poder guiar y si hay algún problema técnico, también poder solucionarlo.
Perfecto, clarísimo Alejandro Mañay con su reflexión y también, como siempre, despejando dudas sobre la campaña de vacunación.